A continuación, y por 10 minutos, tiene la palabra el diputado Jaime Belolio. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Me ha tocado hablar en nombre de mi bancada frente a esta acusación constitucional. Quisiera pedirle a los señores parlamentarios que estén disponibles a escuchar una opinión desde quien está en su vereda contraria. Creo que al menos me he ganado el derecho de que puedan escuchar. Primero quiero volver a ratificar qué es lo que creo. Creo en la dignidad humana como una condición inherente de las personas y que es deber del Estado proteger, pero no entregar estos derechos. Creo que en Chile hubo una dictadura que violó los derechos humanos, donde no cabe contexto ni circunstancia que permita justificarlo. Creo que al Museo de la Memoria no le falta contexto, porque allí se debe mostrar el horror que significa que un Estado torture, persigue y mate a ciudadanos de su patria, usando como una excusa la seguridad y el bien del pueblo. Creo que en Chile nos hace falta justicia y verdad para que pueda haber reconciliación. Aún más, me manifesté contrario a la decisión de los jueces de la segunda sala que entregó la libertad condicional, porque dada la información que había, de Gendarmería, por ejemplo, dichas personas no habían entregado información o verdad a las causas, ni tampoco eran conscientes del daño causado. Creo que es perfectamente legítimo que uno esté en desacuerdo con el fallo. Pero una cosa completamente distinta es pretender que una mayoría circunstancial de este Congreso saque a 3 jueces de la Corte Suprema porque ellos no fallaron de acuerdo a su criterio. Eso es lo realmente grave. Eso es lo que rompe la distribución de poderes en una república. Y es una democracia la circunstancia por la cual mejor se protegen las libertades y los derechos fundamentales. Por eso es que soy tan contrario a las dictaduras que hoy día vemos en el mundo. A la dictadura brutal de 60 años de Cuba, a la dictadura brutal de Venezuela, a la dictadura asesina de Nicaragua, a lo que ocurre en China, a lo que ocurre en Siria. Porque lo que yo esperaría no es un empate, es que tengamos el mismo estándar. No son aceptables las violaciones a los derechos humanos. Ni en Chile, ni en Palestina, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, ni en ninguna parte. Ni en el tiempo pasado, ni en el tiempo futuro. Eso es lo que creo con mucha convicción y que voy a seguir empujando. Yo quisiera preguntarle a los señores parlamentarios que firmaron esto, ¿por qué hasta antes de esta presentación no habían dicho absolutamente nada? 10 jueces pasaron por la segunda sala penal. 27 fallos hubo exactamente iguales. Sin embargo, hoy día se acusa constitucionalmente a 3 ministros. ¿Qué es lo que cambió? Cambiaron 2 cosas. Cambió el gobierno y cambiaron las mayorías en el Congreso. Cambió el gobierno porque lamentablemente algunos no pudieron cambiar la ley mientras ustedes eran gobierno y entonces quisieron ocupar esto de forma política para que cambiara la comisión mixta algo que es perfectamente discutible y que aún más yo estoy de acuerdo con lo que fallaron excepto en exigir que tenga que haber arrepentimiento porque la conciencia de las personas no puede ser forzada por el Estado. Pero que sea 2/3 de la pena y que haya otra exigencia me parece perfectamente razonable. Y cambió la mayoría circunstancial. Y ahí es lo grave. Y déjeme leerle, no sé por qué me queda tan poco tiempo, porque tenía 10 minutos, el Kellogg Institute sobre el juicio a Honecker. Durante semanas los abogados contendientes tuvieron un macabro debate sobre la condición del hígado del defendido, refiriéndose a Honecker. A medida que continuaba la batalla, el juez presidente, un devoto anticomunista, la traducción es mía todo esto, Hans-Jörg Bräutigam, parecía obstinado en condenar a Honecker sin importar su condición de salud mental. Sin embargo, el 12 de enero de 1993, la Corte Constitucional de Berlín intervino para detener el juicio. Desde el inicio, los jueces de la Corte se preguntaban en qué punto del juicio el defendido ya no podría estar para enfrentar una posible condena. Su conclusión fue un principio significativo sobre la concepción alemana del Estado de Derecho. Si el juicio se permitía ser un fin en sí mismo, razonaron entonces, que la Alemania occidental sería igualmente culpable de violar la dignidad humana de sus ciudadanos que la Alemania oriental. El individuo, como los jueces escribieron, se habría convertido en un mero objeto del Estado y entonces la distinción fundamental entre los 2 órdenes políticos, la dictadura y la democracia, se desvanecería. Como resultado,
la Corte decidió no solo posponer el juicio, sino que levantar todos los cargos contra Hennecker debido a razones de salud. Señores parlamentarios, eso es impunidad. Señores parlamentarios, eso es justificar las violaciones a los derechos humanos y que no haya justicia ni verdad. Pero hoy día votamos sobre otra cosa. Votamos sobre si es que el criterio que ocuparon los señores jueces de la segunda sala implica que ellos, de mala fe, con dolo, quisieron que haya impunidad en Chile. No como hubo con Hennecker. Eso es lo que votamos hoy día. Y la gravedad de la aprobación de esta acusación constitucional significa que los señores parlamentarios son ellos quienes deciden cuál es el criterio que está bien o está mal, no en la ley, sino que en la percepción subjetiva de los señores parlamentarios sobre lo que tienen que fallar los jueces en la segunda sala penal. Ese es el riesgo de la aprobación de esta ley. Que al fallar los señores jueces entonces ya no son más independientes. Que al fallar entonces, distinto de lo que los señores parlamentarios creen o quizás que alguna bancada cree, ellos también van a ser sacados. Ese es el problema que estamos votando hoy día acá. Esa es la gravedad del asunto que estamos votando acá. Yo sé que yo no soy abogado y hemos escuchado durante muchas horas presentaciones muy profundas de jurisprudencia, de alegatos que han sido muy interesantes. Y a nosotros nos toca una decisión política. Durante los 6 meses que llevamos de gobierno se han presentado 3 acusaciones constitucionales contra un ministro de Estado, contra el fiscal nacional y contra los ministros de la Corte Suprema. 2, perdón, me corrigen, 2. Para los efectos de lo que quería decir es lo mismo. Y además también interpelaciones. Nadie está diciendo que eso no sean atribuciones que tiene esta Cámara. Las tiene, están entregadas ahí en la Constitución, eso es perfectamente legítimo. El problema es banalizar dichos instrumentos con otros fines distintos por los cuales fueron previstos por la Constitución. Ese es el problema. Ese es el problema. Que al intentar hacer entonces una acusación constitucional, lo que se quiere hacer es otra cosa distinta. E inclusive, entrometerse en otro poder. Porque digamos las cosas como son. Si se aprueba esta acusación constitucional, ¿cuál es la señal para los señores jueces? ¿Qué es lo que pasa en la Corte Suprema? ¿Quién es el que va a dictar realmente lo que sucede en la Corte Suprema? ¿Son los señores parlamentarios o son los señores jueces? En las repúblicas y en las democracias hay separación de poderes. Nosotros podemos dictar una ley a la cual tenga que aplicarse los señores jueces. Hoy día los jueces han hecho cargo de la ley. Exactamente como lo hicieron los otros 10 jueces que pertenecieron a la sala y que fallaron en 27 ocasiones y que nunca se hizo un requerimiento. Sin embargo, ahora se hace. Cuesta entender cuáles son las razones del cambio realmente, sino por una motivación que no ha salido aquí a flote. Yo quiero decirle, señores parlamentarios, que yo seguiré defendiendo con toda convicción los derechos humanos siempre. Es posible que muchas veces uno caiga en cierta incoherencia y trataré entonces de enmendarlas. Sé que a varios de mi partido no les gusta mi posición en derechos humanos. Sé que a varios del Frente le carga mi posición en derechos humanos. Pero yo no me metí a esto con cálculo político. No me metí para saber si había una calculadora y esto significaba un poquito más o un poquito menos. No. Lo que hoy día nos trae aquí a votación no es el cálculo político. Lo que aquí nos trae a votación no es si sacamos un voto más o un voto menos, si salimos en el diario o no. Es el destino de la República, la separación de los poderes y una democracia sólida, en donde se defiende la dignidad humana y la libertad. Lo que pase hoy día en esta noche acá define lo que pasa en nuestra democracia. Porque si aquí se aprueba la acusación constitucional, se está a favor de la intervención de los jueces de la Corte Suprema. Y eso, señores parlamentarios, no lo podemos aceptar. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. A continuación, y por 10 minutos tiene la palabra la diputada